¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la caducidad del testamento. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre la definición de lo que vamos a entender por caducidad del testamento para posteriormente analizar cada uno de los escenarios en que ésta se puede presentar, es decir, la caducidad por premorencia del heredero, la caducidad por incapacidad del heredero y la caducidad por repudio del heredero. Y en este orden de ideas, conforme a la obra de Javier Tapia Ramírez, podemos decir que la caducidad del testamento es la pérdida o invalidación total por ineficacia de sus efectos, ocasionada por hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del testador. En este caso es importante destacar que la caducidad no es sinónimo de nulidad del testamento, ya que la nulidad se puede presentar en otros escenarios, por ejemplo, por vicios de la voluntad en el testador. Si ustedes quieren saber un poco más sobre la nulidad del testamento, en la descripción de este video y también en la parte superior se proyecta el enlace para que puedan ustedes consultar en qué caso se presenta la nulidad del testamento. Pero en este caso, tratándose de la caducidad, hablamos de un testamento plenamente válido y a pesar de ello pierde eficacia por algunas circunstancias que no puede controlar el testador, es decir, por circunstancias o hechos que son ajenos a la voluntad del testador. Para entender mejor esto, vamos a poner el siguiente ejemplo. Pensemos en que el testador designó como único y universal heredero a su hijo Raúl. Sin embargo, este último decidió repudiar la herencia. Aquí no podemos hablar de nulidad del testamento, porque el testamento fue plenamente válido. El testador instituyó como su único heredero a Raúl. Sin embargo, una circunstancia ajena a la voluntad del testador, consistente en el repudio de Raúl, pues provocó la ineficacia de esta disposición testamentaria y por lo tanto se declara la caducidad del testamento. Por ello decimos e insistimos que no es lo mismo caducidad que nulidad y por lo tanto no hay que confundir estas dos figuras jurídicas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas contempladas en la ley para declarar la caducidad del testamento? Pues bueno, estas se encuentran reguladas en el artículo 1497 del Código Civil vigente en la Ciudad de México y son las siguientes. Dice esta disposición: las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y legatarios, fracción primera, si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa la herencia o legado. Fracción segunda, si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado. Y fracción tercera, si renuncia a su derecho. Estos son los tres escenarios o posibilidades bajo los cuales se declara la caducidad del testamento. Vamos a hacer rápidamente un análisis de estas causales. Premorencia del heredero. ¿Esto qué significa? Si el heredero fallece o muere antes que el testador, de conformidad con el artículo 1336 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, no habrá transmisión de la herencia o el legado. Por ejemplo, si el testador designó a Raúl como su único heredero y resulta que primero falleció Raúl y en días después, meses después o años después murió el testador sin que éste haya modificado la disposición testamentaria, entonces estamos hablando de premorencia del heredero y conforme a esta disposición jurídica que mencionábamos, el artículo 1336 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, no habrá transmisión hereditaria del testador a su heredero Raúl. Lo mismo sucedería si hablamos de conmorencia, es decir, de la muerte simultánea del heredero y testador que está contemplada en el artículo 1287 en el cual se habla de muerte simultánea, por ejemplo, en alguna catástrofe en que se encuentren el heredero y testador, es decir, cuando mueren en el mismo accidente, por ejemplo, en un incendio, por ejemplo, tal vez si choca un avión, ¿no? y el heredero y el testador se encontraban abordando el avión al mismo tiempo. ¿Qué dice esta disposición? Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antes,
se tendrán a todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado. Por lo tanto, tratándose de premorencia del heredero o conmorencia del heredero y testador, no habrá transmisión hereditaria entre ellos y por lo tanto, si Raúl, como decíamos, fue designado como heredero universal del testador y resulta que o Raúl se murió antes que el testador o murió en el mismo desastre, en la misma catástrofe que el testador, sin poder determinar quién murió primero, entonces no hay transmisión hereditaria del testador al heredero Raúl y por lo tanto caducaría esa disposición testamentaria. Ahora bien, también caducará la disposición testamentaria si el heredero muere antes de que se cumpla la condición impuesta al propio heredero. Aquí tenemos el ejemplo. Dejo todo mi patrimonio a mi hijo Raúl, es lo que decidió el testador, pero solo lo adquirirá hasta que éste termine la licenciatura. Entonces aquí hay una condición que el testador le impuso al Raúl. Si quieres recibir todo mi patrimonio por la vía sucesoria testamentaria, entonces tienes que terminar la licenciatura. Si Raúl muere antes de haber logrado terminar la licenciatura, es decir, antes de que se cumpla la condición, entonces caducará la disposición testamentaria. Aquí nos damos cuenta, tratándose de la premorencia, conmorencia o bien la muerte del heredero antes de que se cumpla la condición, estamos hablando de circunstancias que se salieron de la voluntad del testador. Por lo tanto, no se habla de nulidad porque el testamento sí es válido, pero a pesar de ser válido, el testamento pierde eficacia en alguno de estos escenarios y por lo tanto se declara la caducidad del testamento. Ahora bien, otra posibilidad de la caducidad testamentaria es la incapacidad del heredero. Si el heredero incurre en alguna incapacidad para heredar de las que se encuentran contempladas en los artículos 1313 y 1314 del Código Civil vigente de la Ciudad de México, caducará la disposición testamentaria. Aquí es importante tomar en consideración que son varios los supuestos en los cuales un heredero puede ser declarado como incapaz o una persona puede ser declarada como incapaz para heredar. Mencionamos un ejemplo del lado derecho de la pantalla que tiene que ver con la privación de la vida que sufra el testador por parte del heredero. Juan designó como único heredero universal a su hijo Raúl. Sin embargo, este último fue declarado incapaz para heredar porque precisamente Raúl privó de la vida a su padre Juan. En este caso, podríamos hablar de una ingratitud por parte de Raúl, porque él fue quien privó de la vida al testador y en consecuencia, conforme a las disposiciones jurídicas antes señaladas, pues bueno, sería declarado como incapaz para heredar. Si ustedes desean saber más sobre los supuestos en que una persona puede ser declarada como incapaz para heredar, pues bueno, en la descripción de este video podrán encontrar el enlace en donde explicamos cada una de estas causales de incapacidad y también el enlace lo pueden ver en este momento en la parte superior de la pantalla. Muy bien, ahora otro supuesto en el cual caducará la disposición testamentaria es el repudio de la herencia. Ya lo habíamos mencionado al inicio de este video. Los instituidos como herederos tienen plena libertad para repudiar la herencia si así lo desean en términos del artículo 1653 del Código Civil vigente de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que nadie puede ser obligado a aceptar una herencia si es que ese no es su voluntad o sea, si así no lo desea. Por lo tanto, el repudio también se sale de la voluntad del testador. Si, como lo decíamos al principio, si el testador designó o instituyó como su único y universal heredero a su hijo Raúl y resulta que éste repudia la herencia, pues esto ya se sale de la voluntad del testador. Esto ya no lo puede controlar el testador y por lo tanto el testamento, a pesar de ser válido, pierde eficacia y caduca esa disposición testamentaria. Muy bien, ahora, ¿cuál sería la consecuencia de la caducidad del testamento? Bueno, pues aquí lo ven en su pantalla. Si se declara la caducidad del testamento, se abrirá la sucesión legítima o también conocida como intestamentaria, a menos de que el testador haya designado a un heredero sustituto, por ejemplo, o de que exista otro testamento válido. En este caso de que se designe un heredero sustituto, del lado derecho pueden ustedes visualizar un ejemplo. Designo como heredero universal a Raúl.
como ya lo habíamos planteado durante el video como ejemplo. Pero si éste no pudiere o no quiere aceptar la herencia, es decir, si por ejemplo hay premorencia, hay conmorencia, se declara a Raúl como incapaz o bien repudia la herencia, entonces Raúl será sustituido en sus derechos hereditarios por mi hijo Beto. En este caso, el testador está previendo alguna de estas posibilidades, es decir, el testador está previendo la premorencia de Raúl o la incapacidad de Raúl para heredar o bien el repudio de Raúl. Entonces, el propio testador resuelve el problema y designa a un heredero sustituto. Y si Beto acepta la herencia de su padre, entonces pues ya no caducará la disposición testamentaria. Pero como lo decíamos al principio, si únicamente el testador designó como heredero universal a Raúl y éste repudia la herencia, es declarado incapaz para heredar o muere antes que el testador, entonces caducará la disposición testamentaria y se abrirá la sucesión legítima o intestamentaria. Y pues bueno, con esto concluimos el contenido de este video. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo. Y pues bueno, una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.